chiquito, te va a dar un costo muy alto, vas a dejar pasar negocios, exportaciones, ¿no? Todo eso que vimos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una propuesta de un profesor que escribió un libro de estos temas, justamente se llama La capacidad de producción y los costos, Oscar Osorio, eh, ya falleció también hace muchos años, pero eh, yo extracto, digamos, como idea principal que en sus ideas y en este libro, de alguna manera da ideas de cómo encarar esto, de, bueno, cómo lo enfocamos, esto de qué nivel de actividad mirar para costos predeterminados para tomar decisiones, ¿no? Así que eh, vamos a recorrer una presentación que tiene que ver con este tema, pero quería un poco para darle un hilo conductor, empalmarlo con cosas que ya venimos viendo, ¿no? Con este PowerPoint que les voy a compartir, no ya lo estén viendo, alguien por audio que me diga si ya están... Sí, profe, ahí se ve. Sí, eso. Bárbaro, gracias. Bueno, como ven en la presentación, tiene que ver con esto, ¿no? También van a encontrar sobre el final una resolución de un ejercicio que tienen en la guía de ejercicios prácticos, se llama PIRRAL, de estos temas de capacidad. Pero yo les aviso, vieron como cuando vamos viendo temas que por ahí nada más van a tener un abordaje teórico y no práctico, se los aviso, ¿no? Entonces, bueno, temas, ejercicios de capacidad no vamos a evaluar concretamente, aunque esté implícito en otros temas de cuando distribuimos carga fabril, pero de la manera en que está planteado el ejercicio de capacidad, no lo vamos a ver así. Así que nada más les queda esta resolución como para, si alguno quiere ver el ejercicio y terminar, digamos, por ahí de entender los temas con algún aterrizaje práctico, ahí tienen la resolución al final de esta presentación que después les subiré al campus, pero con la aclaración de que no es un tema que en la práctica vamos a abordar de esa manera, ¿ok? No pasa esto. Mirá. Bueno, fíjense que arrancamos con algo un poco general, ¿no? Antes de meternos propiamente en el tema. Esto que es capacidad, ¿se acuerdan? También está relacionado con costos fijos de capacidad o estructura. ¿Se acuerdan cuando dividimos los costos fijos en fijos de operación, de capacidad, que también otros le llamaban de estructura? Bueno, tiene que ver también con esto. Es la capacidad relacionado con la capacidad de producción, ¿no? En un contexto obviamente industrial, ¿no? Y acá, bueno, justamente para relacionarlo más específicamente, hablamos de producción a toda actividad económica cuyo objetivo se encuentra en la capacidad de los bienes para satisfacer, aumentarla, ¿no? Para satisfacer las necesidades o generar una utilidad. Es decir, un concepto bastante general, ¿no? Amplio del tema de producción, proceso productivo que será el sistema que combinando todos esos bienes o servicios va a permitir obtener finalmente otros bienes o servicios distintos, ¿no? A los originales. No tiene solamente que ver con una concepción física, ¿no? de esto. Y factores productivos que serán los bienes o servicios que se van a utilizar en todo ese proceso productivo, ¿no? Como input, podríamos decir, para ese output después de ese proceso productivo que va a ser el producto terminado, el servicio que vamos a prestar, etc. Y dicha esta introducción, nos metemos propiamente en este concepto de capacidad, ¿no? Que con el título o el nombre que utiliza este profesor Osorio en su libro, ¿no? Capacidad de producción y los costos. A mí lo que me interesa ir, digamos, puntualizando es que más allá que se le llame capacidad al concepto, a los fines prácticos de lo que lo utilizamos, lo que estamos mirando son diferentes niveles de actividad. ¿Ok? O sea, quiero que lo vayan pensando para relacionarlo con el derrotero que vamos de a poco haciendo, que ya hicimos. Son los niveles de actividad que a su vez eran esos candidatos que teníamos muchas miradas posibles para ser los denominadores de los costos fijos para llegar a un costo fijo unitario. ¿Ok? Pero semánticamente le llama a una parte capacidad
y a otros niveles de actividad, pero concretamente van a ver que es lo mismo. Nos referimos a esos, como les digo, candidatos a dividir para llegar a costos unitarios de la parte fija de los costos, ¿ok? Que sí tenemos capacidad máxima, que, bueno, intuitivamente se podrán imaginar que es el número más grande que podríamos tener en ese denominador para obtener un costo fijo unitario, ¿no? Pero fíjense que ahí tienen capacidad máxima, dividida en teórica y práctica. Esto ahora lo vamos a puntualizar un poquito más, pero el techo, digamos, el número más grande que podríamos aspirar a mirar para estos cálculos de los costos fijos unitarios sería, como se imaginará, la capacidad máxima práctica, porque justamente la teórica, como de alguna manera sugiere el nombre, tiene que ver con que es teórica, ¿no? No práctica. Ahora vamos a averiguar que obviamente están muy relacionadas una con otra, ¿no? Y después lo que semánticamente le llaman niveles de actividad, que son a su vez dos posibilidades. Un nivel de actividad previsto, es decir, lo que preveo ex ante, ¿no? Estoy planificando, por ejemplo, lo que vamos a producir el mes que viene y prevemos fabricar tanto, utilizar tanto las máquinas, etcétera. Pero es previsto, o sea, un tema ex ante predeterminado. Y después voy a tener un nivel de actividad real, que es lo mismo, pero mirando para atrás, ex post. O sea, miro para atrás ese mes que había planificado y que había planificado X, y miro para atrás y digo, no fue X, fue Y, después veré por qué fue distinto, pero normalmente y habitualmente no va a ser igual lo que había previsto a lo que realmente fue. ¿Okay? Esos son cuatro aparecen ahí, pero dijimos que la teórica no se utiliza, pero ahí aparecen tres niveles de actividad, uno llamado capacidad máxima práctica, para, como les digo, de alguna manera traduciendo, pues no lo enfoca obviamente así Osorio en su libro, pero para esto de lo que venimos mirando es candidatos para dividir nuestros costos fijos para llegar a un costo fijo unitario. Fíjense que tenemos conceptos que son predeterminados y otros que son ex post, ¿no? En la unidad de actividad real voy a necesitar a que haya transcurrido el periodo, pero los demás son todos predeterminados. Yo puedo tener una capacidad máxima ya predeterminada, tanto teórica como práctica, y obviamente el nivel de actividad que esté previendo en determinado momento por un determinado periodo utilizar esa capacidad. ¿Okay? Y bueno, ahí un poquito, aterrizando un poquito más los conceptos, eh, de capacidad y niveles de actividad, una, una situación que ahí les marco puede ser importante también de lo que venimos analizando intuitivamente, ¿no? Uno podría, con todo esto que venimos trabajando en estos casos que vimos, podría decir, bueno, voy a usar el número más grande. Si eso es con lo que divido y para tener un costo fijo unitario, el más grande que puedo utilizar de estos candidatos, por decir, me va a dar un costo unitario más pequeño y por ende voy a tener una referencia más baja para fijar precios de venta, para aceptar negocios, ¿no? Todo lo que estuvimos un poco viendo en esos casos. Pero ¿cuál es el tema acá? Que es cierto eso, no podría tener otro nivel de actividad o capacidad más alta que ese y sería el que mejores costos me proporcionaría, pero tiene un límite que tiene que ver con que, bueno, si eso es para fabricar y si yo decido fabricar lo más posible, hasta donde me da mi capacidad máxima, si lo puedo vender, fenómenos. Efectivamente voy a haber convalidado tener los mejores costos posibles. Pero muchas veces no lo voy a poder vender. Y ahí ya no es tan buena idea usar esa capacidad máxima, preverla para nuestros niveles de producción y nuestras decisiones que tengamos relacionadas. Porque, como digo ahí, ¿no? En el texto, si no lo vendemos, ¿qué puede pasar? Que sea un producto que tenga fecha de vencimiento, que pase de moda, que sea perecedero, ese tipo de cosas hacen que directamente después lo tire inclusive, entonces fue peor el remedio que la enfermedad. O sea, un hermoso y bajísimo costo de producción, pero siempre que sea costo de venta va a ser realmente bueno, porque lo vendí además de haberlo producido. Si no, todo ese
costo, por más bajo que sea, lo voy a tener que mandar en su momento a pérdida por esto, porque quedó obsoleto, porque venció, porque lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí se genera una segunda inquietud o dificultad, ¿no? De esto que intuitivamente diríamos, y vamos por lo más alto posible, no, pará, no siempre es buena idea. Tenés que ver que lo puedas vender efectivamente, porque además inclusive hay temas que tienen que ver no solo aunque sean perecederos o este tipo de situaciones que hablábamos recién, sino que también puede ser que no tengas dinero para fabricar tanto porque te falta capital de trabajo, o bien que tengas que financiarlo y no tengas con qué, o el costo financiero sea muy alto. Entonces, por ahí lo vendías, pero lo vendés dentro de aquellos 3 meses, y lo mejor hubiera sido fabricarlo más adelante y no tener que estar financiando tanto un inventario de algo que quizás no lo tenga que tirar, pero lo vas a vender muy allá en el tiempo y ya, digamos, tiene un montón de costos relacionados que tampoco es buena idea asumirlos, ¿no? De antemano. Entonces, todo eso hace que la dificultad se agrega a esta noción intuitiva de decir, vamos por el número más grande que sería capacidad máxima, ¿no? Entonces, pasamos a niveles de actividad, porque si no, no tendría sentido pensar en nivel de actividad previsto si siempre fuéramos al techo, que es la capacidad máxima. Pero claro, por este tipo de situaciones puede decir, bueno, uno, aunque sea ex ante también nivel de actividad previsto, eh, puede decir, no, mira, voy por menos de la producción máxima que podría, por estos temas de que no tengo tanta demanda, no tengo plata para fabricar, no quiero manejar inventarios, etcétera. ¿Ok? Y después, obviamente, en cualquier caso, voy a tener la única noción ex post que decíamos, que es el nivel de actividad real, lo que realmente se produjo, que bueno, es la realidad, gusto o no, también la vamos a tener que mirar, pero van a ver que como los costos para tomar decisiones son predeterminados, ese nivel de actividad real no lo voy a poder mirar, pues de hecho no lo voy a tener cuando salgo a la cancha, al mercado con costos de referencia. Todo habíamos visto, esto quedó bastante claro con esos ejemplos que estuvimos recorriendo y decidiendo juntos, que todo tiene que ser ex ante predeterminado, lo que es costo. Sería genial esperar a tenerlos, pero la realidad de los negocios no es así. ¿Ok? Y vamos ahora de vuelta a meternos todavía un poco más en lo que es capacidad máxima, que dijimos que podía ser teórico-práctica. Bueno, la capacidad máxima teórica, que sería el techo, lo más alto, alto, alto posible, se calcula de la siguiente manera. Es casi como haga la redundancia, una mirada teórica que sale por ejemplo, si es con máquinas de los manuales de las máquinas, de los manuales que son de cuando estaban nuevas las máquinas, ¿no? Entonces van a decir, por ejemplo, eh, se puede producir 10 unidades por hora con esta máquina. Lo dice el manual. Y bueno, yo digo, bueno, si tengo 3 máquinas, o sea que puedo hacer 30 unidades por hora, y fabrico todo el mes, todos los 24 horas, los 30 días del mes que tenga, todo el tiempo voy a estar escupiendo productos fabricando la máquina. Más que eso no puede tener. Sería teórico, porque es teórico, podemos ver que no, es muy difícil, casi imposible que eso lo pueda cumplir en un aterrizaje práctico, pero teóricamente, bueno, por supuesto que más que eso ya no tendría la capacidad, valga la redundancia, para hacerlo, porque las máquinas me dicen aún funcionando perfecto y todo el mes posible que estén produciendo, me dan ese número. ¿Ok? Esa sería la capacidad máxima teórica. ¿Cuál es la diferencia con la capacidad máxima práctica? Va a ser una resta, por eso aunque utilicemos la práctica, tengo que primero determinar la teórica para llegar a la práctica. Y la diferencia va a ser que después le voy a restar la capacidad máxima teórica, esa que hablábamos recién, lo que determinemos que son paros normales, como acá les marqué, ¿no? Subrayados. Muy importante, ya lo hemos visto, de vuelta aparece la normalidad, ¿no? Como un concepto muy importante en esta disciplina. ¿Qué implica que sean paros y además que sean normales? Los que en ese periodo estén iniciando, que generalmente es el mes, dijimos, ¿no? Para este tipo de miradas, de gestión, tenga que asumir que no todo el tiempo, porque en la capacidad máxima teórica dijimos que sería, además de lo que diga el manual en su eficiencia de las máquinas, que estén las 24 horas todos los días del mes, sábado, domingo, feriado, todo, no hay ningún
disparate, todo el tiempo están las máquinas produciendo con la mejor eficiencia posible. Pero ahí te van a pensar y decís, ¿eso puedo hacerlo realmente? Y te vas a encontrar con que no. ¿Por qué? Por los paros normales. ¿Qué van a hacer esos paros normales? Por ejemplo, mantenimientos, no lo que llaman mantenimientos correctivos, ¿no? Que son, bueno, se rompió una máquina, porque esa es una cosa excepcional, pero sí los preventivos, ¿no? Que cada tanto, para que justamente no se rompan y funcionen bien, hay que hacer algún mantenimiento. Decir, bueno, en el mes esos mantenimientos son tantas horas, tengo que restarlo de las que pensaba que producía producto a las máquinas, aunque el manual lo diga, porque parte de ese tiempo del mes voy a tener que estarlo dedicando a mantenimientos preventivos, por ejemplo, limpiezas. Las limpiezas de las máquinas son algo muy necesario y normal, ¿no? No sé, cuando cambio un producto tengo que limpiarlo para que no se cruce con las materias primas de otro producto. Cambio de envase de una máquina, llevo un tiempo ahí de cambiar el envase y la puesta a punto para que vuelva a funcionar la máquina. Por ahí en los cambios de turno, hasta que está en el nuevo turno con sus operarios listos, también puede haber algún parate que lleve un tiempito de transición. Bueno, eh, cambio de materias primas, depende de cada proceso productivo, obviamente, pero cosas normales, ¿ok? Que en el mes diga todo esto en promedio, pues para ellos es una predeterminación, es una estimación también, ¿no? Pero digo, en promedio de este mes, olvídate, no van a ser como el equivalente a las 30 días por 24 horas. De eso van a haber tantas horas que las máquinas no van a estar afectadas a producir como habíamos calculado en la capacidad máxima teórica, sino a todas estas situaciones. Lo transformo a producto, porque si ya lo tenía transformado también a producto a la capacidad máxima teórica, y voy a restar, bueno, todo esto que había pensado de arriba, lo resto porque no van a ser producto, va a estar ese tiempo equivalente a todos estos productos que sí los tenían pensados o cuantificados en la capacidad máxima teórica y no, los tengo que restar. Y ahí, de esa resta, arriba la capacidad máxima práctica, ¿ok? Que ya tiene todos esos paros normales cuantificados, ¿ok? Como decíamos, termina siendo nuestro techo a nivel práctico el que vamos a mirar, ¿no? Un número más grande y por ende que nos proporcione costos fijos más pequeños unitarios que esta capacidad máxima práctica no podría haber, porque si tomáramos la teórica estaríamos desconociendo los paros normales justamente, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Antes de seguir, los quiero escuchar si se generó alguna duda, algún comentario. Todo bien. Sí, vamos ahí, Está perfecto. claro. No, venimos perfecto. Bueno, entonces pasamos a niveles de actividad que dijimos, ¿no? Esto ir desde lo más del techo, ir a lo terrenal, ¿no? Que sería lo más terrenal, ni la actividad real, lo que realmente ocurrió. Pero previamente vamos bajando y nos encontramos con un estadio que sería nivel de actividad previsto, ¿ok? Que justamente uno diría, bueno, si bien ya sí podríamos determinar, no sé, imagínense que estamos pensando cuánto producimos el mes que viene para tomar decisiones y después también con qué costo, ya vamos a ver que unitario miramos para tomar esas decisiones sobre los costos de los productos, bueno. Y nos dio, supongamos que la capacidad máxima teórica nos dio que podíamos hacer 12.000 unidades de producto, transformada todo esto de las horas máquinas, todo esto que les decía. Estoy tratando de acordarme los números que van a aparecer después para no mezclar y confundirse con diferentes ejemplos numéricos, ¿no? Pues vamos 12.000, le resto que todas esas máquinas con paros normales equivalen a 2.000 unidades que tenemos que restar de esas 12.000, entonces llegamos a un nivel de capacidad máxima práctica que sería 10.000 unidades. ¿Ok? Yo ese sí lo podría tomar dividiendo nuestros costos fijos por 10.000 y voy a tener el mejor costo fijo unitario, el más bajo posible. Pero ¿qué ocurre? Acá aparece esto que le decía, sí, pero no sé, por motivos que tienen que ver con demanda, con no sé, todos estos costos de mantener inventarios, con que no acceder al financiamiento para el capital de trabajo, no, que sean productos perecederos que podrían mostrar que terminar tirándolos antes de venderlo. Bueno, todo esto que hablábamos, decimos, no, mira, 10.000 no. Pensemos en, capaz que aprovechamos con esto que son 3 turnos, ¿no? Acá viene muy útil también esto de costos fijos de operación, de capacidad. Con 6.000, qué sé yo, 10.000 serían 3 turnos
Y hagamos 2 turnos, 6.000 y pico, 6.300, 6.400 unidades que podemos hacer en 2 turnos y nos ahorramos todos los costos fijos de operación del tercer turno. Y con esos 6.400, con la demanda que tenemos, nos alcanza bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, nivel de actividad prevista todavía ex ante, pues no, estábamos pensando en fabricar el mes que viene 6.400 en vez de 10.000 que podríamos, pero todavía no hicimos nada. Es lo que estamos planificando y utilizando después para tomar decisiones. Y ahí ya nos aparece una capacidad que se llama técnicamente capacidad ociosa y es anticipada, por eso se llama, ahí ven abajo de todo, COA o capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué? Porque ya todo es ex ante, todo es anticipado, todavía no ocurre nada, estoy pensando en el mes que viene, pero ya estoy asimilando una capacidad ociosa. ¿Entre qué? Entre que podía fabricar 10.000 y voy a asumir, o estoy planificando ex ante también 6.400. ¿Se dan cuenta? Hay 3.600 unidades que son capacidad ociosa y es anticipada. ¿Ok? Y después, en esto de ir de lo más de arriba hacia abajo, ya nos regamos cada vez más a lo terrenal, nos aparece lo que realmente ocurrió, ya ex post, nos guste o no, miramos para atrás ese mes que en su momento habíamos planificado 6.400 unidades producir, que podríamos haber por nuestra capacidad máxima práctica hasta 10.000, pero miramos para atrás, transcurrió ese mes y nos encontramos con quizás la sorpresa, porque nuestra idea era que fabricáramos y salimos pensando en costos que fabricáramos 6.400 unidades, pero nos encontramos con que fabricamos nada más que 4.900 unidades. O sea, otras 1.500 unidades por debajo, que es otra capacidad ociosa que registramos, pero que ya no es anticipada como la anterior, sino que es, como dice ahí, operativa. La operación me dio esos 1.500 menos de ociosidad de lo que yo había pensado. ¿Okay? Y ahí hay mucho por mirar en la gestión. ¿Por qué? Porque hay que meter una lupa enorme a la capacidad operativa. La otra decimos, bueno, ya está, fueron errores que ya son estructurales, de dimensionamiento erróneo de la inversión, porque podemos fabricar más de lo que necesitamos, porque la demanda todavía no la podemos desarrollar para justamente fabricar más, como nos permite nuestra capacidad instalada máxima. Entonces son cosas que, bueno, en el mes a mes mucho no se puede hacer en general, ¿no? No tenemos plata para financiar, bueno, todas esas cosas, bueno, no hay mucho por hacer y por diagnosticar. Pero en la capacidad ociosa operativa sí, porque justamente tenemos que mirar, es la operación la que me determinó este desvío. Y ahí puede ser que nos encontremos con paros, pero no los normales que ya los tuvimos en cuenta al principio, ¿no? Entre la capacidad máxima teórica y práctica. Los anormales. ¿Qué quiere decir esto? Se rompieron las máquinas, o sea, hubo mantenimiento de tipo correctivo, no preventivo, que eran los que ya habíamos tomado. Los correctivos, aunque tuvieron que salir es mucho tiempo a estar reparándose las máquinas y no eran como habíamos pensado que iban a estar produciendo en esos números, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tiempo equivalente a productos fabricados, tenemos que culpabilizar, porque ya no es calcular, sino asignar responsabilidades, podríamos decir, ¿no? A estas situaciones. Huelgas, por ahí, hubo paros del personal, las máquinas andaban fenómeno, podían estar fabricando, habíamos pensado fabricar, pero no, hubo algunos días que hubo una huelga y bueno, no se fabricó, parte también de la explicación que puede tener. Cortes de energía, que bueno, no hubo fuerza motriz para que funcionaran las máquinas. Cosas rarísimas que en Argentina no pasan nunca, pero bueno, yo se las comento. Eficiencias también, porque hasta acá veníamos pensando que la eficiencia de las máquinas era la de los manuales, que andaba todo fenómeno, y bueno, por ahí no se llegan a romper, pero empezaban a fabricar menos de lo que teníamos pensado, y bueno, el fabricar más lento, a lo mejor la performance terminó siendo que fabricáramos menos en el mes, ¿no es cierto? Bueno, y un etcétera, ¿no? Obviamente, pero son cosas que hay que investigarlas y nos los va a decir de alguna manera esa operación del mes que pasó para buscar esas explicaciones. Y por supuesto en las gestiones, empezar por identificarlas para corregirlas, prevenirlas, etcétera, ¿no? Y así llegamos a esta visión más global de esto que por ahí decía desde el techo a lo más terrenal, ¿no? Capacidad máxima teórica, menos paros normales, llegamos a la capacidad máxima práctica.
menos la capacidad anticipada a nivel de actividad previsto, menos la capacidad operativa a nivel de actividad real. Obviamente, si sumamos las dos capacidades ociosas, anticipada y operativa, llegamos al concepto de COT, ¿no? Que le llaman en la sigla capacidad ociosa total. Acá es importante, por eso les marqué acá, ven, los tres conceptos estos, ¿no? De capacidad máxima práctica, nivel de actividad prevista y nivel de actividad real, porque estos son los tres niveles que son estos candidatos, entre comillas, a ser denominadores para obtener costos fijos unitarios. Lo demás son capacidad ociosa, que es la que se genera por diferencia entre esos conceptos, o los paros normales para llegar a la capacidad máxima, la de arriba de toda la teórica, que bueno, en realidad como arribábamos a la práctica, ¿no? Entonces, como niveles de actividad, aunque uno se llame capacidad máxima práctica, tenemos esos tres marcados, ¿no? En azul. Y las capacidades ociosas, si bien acá matemáticamente uno va llegando de arriba hacia abajo con este planteo, uno no lo va determinando linealmente de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque dijimos, sí, capacidad máxima teórica necesitamos plantear y calcular para después restarle a eso las capacidades, digamos, los paros normales equivalentes para llegar a esa capacidad máxima práctica. Ahora, después, la capacidad anticipada no la podemos calcular si no es justamente yendo primero a determinar un nivel de actividad previsto. Y una vez que determinamos el nivel de actividad previsto también ex ante, por diferencia se nos genera este renglón intermedio de la capacidad ociosa anticipada. Y después del nivel de actividad real que nos dio ex post la operación, por diferencia del nivel de actividad previsto, se genera este valor intermedio que es la capacidad ociosa operativa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna Sí, 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 pregunta? vamos bien. Yo por ahí escucho algún micrófono que se escucha como que se abrió y pienso que van a hacer una pregunta, pues. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Ahora un ejemplo, ¿no? Para aterrizarlo un poquito más todavía, pero traté de usar estos números que les fui cantando hace un rato, ¿no? 12.000, ¿se acuerdan que le dije capacidad máxima teórica? Le restamos un equivalente a 2.000 unidades que no podemos utilizar por esos paros normales, equivalen a eso, todo ese tiempo, a las unidades que habíamos calculado, a 2.000 unidades que no vamos a estar produciendo, sino afectada el tiempo del mes a esos paros normales. Arribamos a la capacidad máxima práctica, 10.000 sería en este ejemplo, que sería lo que puedo hacer, ¿no? Para decirlo bien fácil. Después llegamos al nivel de actividad previsto, que es lo que quiero hacer, por los motivos que comentamos, no siempre, aunque pueda hacer más, es la mejor idea. Y eso automáticamente se genera, como decíamos, esa capacidad ya ex ante anticipada, en este caso 3.600 unidades. Y después lo que hice, ex post, que es en este caso 4.900 unidades a nivel de actividad real, y por diferencia otros 1.500 unidades de capacidad operativa, arribando obviamente en la suma a un nivel de capacidad total de 5.100 unidades. ¿Okay? ¿Cómo se llega a todos los niveles de actividad, inclusive a las capacidades ociosas? Todo tiene si lo, digamos, lo descomponemos, tiene una parte de eficiencia y una parte de tiempo. Por ejemplo, para capacidad máxima práctica, a lo mejor llegué pensando en que, como decíamos, el manual dice que idealmente son 10 unidades por la máquina y estamos pensando entre todo ese tiempo ya restado de los paros normales y multiplicado por todas las máquinas que tenemos en producción, que tenemos 1.000 horas máquina disponibles ahora realmente para fabricar en el mes. Y bueno, así llegamos 1.000 horas máquina por 10 unidades por la máquina, así llegaríamos a las 10.000 unidades, ¿no? ¿no? No es que es al revés, tenemos que ver justamente una combinación lógica de estos dos factores, ¿no? Y después, fíjense que dijimos que el nivel de actividad previsto era 6.400. Ahora también ahí podemos, si bien es todo anticipado, podemos combinar cómo responsabilizamos y cuánto es por tiempo y cuánto por eficiencia esa capacidad es anticipada. ¿Cómo va a ser? Bueno, en este caso estamos pensando utilizar en vez de 1.000 horas máquina, 800, porque asumimos que 200 horas máquina son de
de tiempo que no vamos a necesitar utilizar, ¿no? Entonces, por esa demanda, ¿no? De 6.400 unidades. Entonces, 200 horas máquina, lo multiplicamos por la eficiencia prevista, en este caso 10 unidades por hora máquina, y me da que 2.000 unidades son por tiempo, ¿no? Por variación tiempo. Y después, si hago el cálculo por la eficiencia, ¿no es cierto? El diferencial de las 800 horas máquinas por la diferencia de eficiencia, que en los manuales decía que eran 10 unidades por hora máquina, pero ahora me encuentro que ya están viejitas y fabrican 8 horas máquinas, supongamos, con este ejemplo. Y bueno, también ojo que hay 2 horas máquina que aún utilizando 800 horas máquina me van a generar que voy a fabricar 1.600 unidades menos por esa eficiencia menor que tienen las máquinas cuando las utilicen. Entonces, en combinación, fíjense que da 2.000 más 1.600 dan las 3.600 unidades de diferencia entre esa capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto. Y lo mismo puedo hacer con el nivel de actividad real, 4.900 de vuelta, ¿no? Podemos haberme encontrado con que finalmente lo utilizamos para fabricar ni 1.000 ni 800, 700 horas máquina. ¿Por qué? Bueno, porque hubo estos paros anormales, las huelgas, bueno, todo esto que comentamos que podría ser, o alguna de esas cosas. Y después también encontramos que la eficiencia también en este mes no fue ni siquiera 8 como ya pensábamos que, pues tan viejita no son los 10 que decía el manual, sino que este mes encontramos con que, no sé, anduvo peor y escupió 7 productos por hora en vez de 8. Bueno, con esa combinación encontramos cuánto asignar a la variación tiempo y cuánto a la variación eficiencia. ¿Okay? En esta pantalla es una de esas que planteo como para ver si son preguntas que ayudan a ver si entendieron todo, ¿no? O mucho de lo que se habló. Vieron que había dos tipos de capacidad ociosa, la anticipada, ex ante, y la operativa. Están viendo que la anticipada nunca podría ser, yo acá digo para no hablar de ganancias y demás, aunque termine siendo una ganancia, sería variación positiva o signo contrario al habitual, ¿no? Nunca podría ser la anticipada, que era la diferencia entre el nivel de actividad previsto y ese techo máximo de la capacidad máxima práctica. ¿Por qué nunca podría ser signo contrario ganancia, que después también está resultado como una ganancia cuando lo contraste, digamos? Porque implicaría, para que eso sucediera matemáticamente, que el nivel de actividad previsto fuera superior a esa capacidad máxima práctica. Y eso está mal, no puede ser nunca, esa es la máxima que podríamos establecer. Entonces, no podría haber a nivel de actividad previsto, perdón, a nivel de capacidad anticipada, una variación positiva que después represente un recupero de costo, ¿no? Que sería más que una ganancia. En cambio, la capacidad ociosa operativa, que era la diferencia que se generaba entre el nivel de actividad previsto y ahora sí el real ex post, sí puede ser positiva. ¿Por qué? Porque implicaría que el nivel de actividad real fue superior a lo que había pensado ex ante el nivel de actividad previsto. Y eso sí puede, no es habitual, ¿no? Pero sí puede ocurrir matemáticamente, digamos, y conceptualmente. Entonces, ahí se puede dar que sea positiva, que recupere, decir, bueno, estaba manejando de manera ex ante costos más pesimistas de la realidad, que terminó siendo un poco mejor, a lo mejor, ¿no? Con el nivel de actividad real. La que tampoco podría ser positiva es la capacidad ociosa total, que sumaba las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque la concurrencia de lo positiva de la operativa siempre podría ser hasta la concurrencia con lo que podría ser negativa la anticipada. Si no, ¿qué implicaría? Que justamente el nivel de actividad real ya estaría siendo mayor a la capacidad máxima práctica, lo cual sería un disparate, ¿no? Conceptualmente. Bueno, y ahora yendo a lo que le decía desde la introducción, ¿no? La idea de Oscar Osorio, o para mí, ¿no? Yo resalto mucho de esta obra que un poco responde a esto que quedó planteado como una inquietud casi, ¿no? De la necesidad de predeterminar costos y cuando son costos fijos, niveles de actividad que, bueno,
puede haber muchas miradas, ¿no? Y en base a eso arribar a un montón de costos diferentes posibles. Y Osorio propone, de acuerdo a los diferentes tipos de costos fijos que había, ¿se acuerdan que había costos fijos de capacidad o de estructura? Acá llamado de capacidad porque justamente el libro tiene ese nombre, pero también se acuerdan que era sinónimo de estructura, o de operación, inclusive estaba esa segregación más bien teórica de semifijos, porque era más binario a nivel práctico, pero bueno, no deja de ser también una posibilidad que por ahí nos encontremos con costos semifijos. ¿Qué tratamiento propone el darles? ¿Qué elegir de nivel de actividad para dividir? Bueno, él dice, los costos fijos de capacidad o los que lo llaman de estructura, dividámoslo por el nivel de capacidad máxima práctica que hayamos determinado que tengamos en la empresa, en la fábrica. O sea, el número máximo posible. En cambio, los de operación y eventualmente si tenemos semifijos también, que se termina asimilando como de operación en la simplificación práctica, sobre no la capacidad máxima práctica, sino sobre el nivel de actividad previsto. Y acá tenemos todos los tipos de costos fijos y están omitidos de los tres candidatos que dijimos hacer denominadores para el costo unitario fijo, no está ninguna el costo, el nivel de actividad real. Y esto me parece muy correcto porque justamente vimos o esperaba, entre otras cosas, transmitir estos casos que jugamos la vez pasada a ir decidiendo, en el sentido que no tenemos disposición de costos reales, ni de nivel de actividad real cuando tenemos que salir a usar y a tener costos en la cabeza para tomar decisiones. Entonces, lo que está ahí es ex ante los dos, la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto. O sea que los podemos tener ex ante para referencia para la toma de decisiones sobre costos, sobre precios. ¿Y por qué? Las siguientes preguntas sería, bueno, ¿y por qué los de capacidad de estructura por ese número más grande y la capacidad máxima práctica, en cambio los de operación o si tenemos semifijos por el nivel de actividad previsto, que dijimos que siempre va a ser igual o casi siempre más bajo, con lo cual vamos a llegar a un costo un poco más alto que si lo dividimos todo por la capacidad máxima práctica, ¿no? Y la respuesta a eso es bastante intuitiva también. Si asimilaron bien el tema de los costos fijos, cuando se acuerdan que gráficamente decíamos que los hace dar el salto eh, de escalón, ¿no? Para los costos de capacidad de estructura era una decisión de inversión, cambiar la estructura disponible o capacidad disponible. En cambio, los de operación tenía que ver con la misma estructura operándola de diferentes maneras, en diferentes turnos, 1, 2, 3 turnos de producción. Entonces, si depende de la capacidad de estructura, los costos fijos de capacidad de estructura, valga la redundancia, podrías estar, aunque no lo estés logrando por motivos que fueran, tener un costo tan bueno, tan competitivo, que te daría dividirlo por la capacidad máxima práctica, lo podrías tener. Esa estructura te lo permitiría. Después puede ser que no lo estés usando, ¿no? Pero te permite mirar el mejor costo unitario posible para esto de no poner la carreta delante del caballo, por ejemplo, decir que sí a oportunidades de exportación, como vimos en aquel ejemplo de las viromes, ¿no? Ese tipo de miradas nos permitirían también un costo más competitivo, aunque no sea todavía el real que tiene la empresa. Y el de operación, ahí, o el semifijo eventualmente si lo hubiera esa distinción, ahí no sería tan propicio, aunque llegáramos a un costo todavía más bajo y más competitivo, pero imagínense con este ejemplo que vimos trabajando que dijimos, no, ahorrémonos un turno y porque la demanda todavía no es tan alta como para fabricar 10.000 unidades, llegamos a 6.400 y el tercer turno, el turno noche, lo podemos obviar a nuestros costos. Ahora, si obviamos nuestros costos, que estarían, o sea, estamos sacando en el numerador de los costos fijos porque tenemos un turno menos, los operarios, todo lo que tenga que ver con los costos fijos de operación, justamente. El denominador no podemos dividir por 10.000, porque ya justamente 10.000 es si tenemos los tres turnos, que podemos hacer 10.000 unidades en ese ejemplo. Entonces, tiene que ser por el nivel de actividad previsto, en vez de por el nivel de actividad real, para que sea consecuente y no estemos mirando peras con manzanas. Entonces, ahí sí, 6.400, supongamos, o el nivel de actividad previsto que tenga, que todavía es ex ante, predeterminado, pero va a ser más lógico para los costos fijos de operación, ¿no?
relacionar correctamente lo que tenga en el numerador cuantificado con lo que vayamos a elegir para el denominador, ¿no? Para ese costo unitario. ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. ¿Entendió? Esa es la idea, digamos, medular para mí de este libro y de Osorio, ¿no? Me parece una muy buena propuesta para abordar esta problemática que dan esos casos que planteamos prácticos de ir siguiendo sobre costos, ¿no? Esto, bueno, dividir costos fijos en esas posibilidades que hay, que dijimos que es muy útil justamente cuando es un contexto industrial, y después los niveles de actividad, elegir entre estos de acuerdo al tipo de costos fijos, y obviamente que todos van a ser ex ante, ¿no? Después vamos a tener un costo obviamente real, que por ejemplo, imaginemos que van a ser 4.900 unidades, dijimos, y bueno, ahí van a aparecer otros costos. Nos gusta, ¿no? Los costos que vamos a tener es fabricando eso, pero serían los únicos que miraría la contabilidad obligatoria. El problema sería tomar decisiones sobre una producción de 4.900 unidades. Pues nada más vamos a haber absorbido, si hicimos una tasa de 10, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 10.000 unidades? Supongamos que tenemos costos fijos de capacidad de 100.000 pesos, que serían que yo los alquileres, amortizaciones, método lineal de las máquinas de producción, etcétera, ¿no? Todo lo que en su momento vieron cuando clasificaron costos. Dividido 10.000 nos da una tasa de 10 pesos por unidad. Pero es predeterminada, es lo que dice Osorio. Miremos eso. Ahora, obviamente, si hay 4.900 de producción, ya si lo dividiríamos por 4.900 nos va a dar el doble. ¿Te das cuenta? Más del doble. En vez de 10 por unidad para mirar y tomar decisiones sobre nuestros costos. Porque nada más estamos absorbiendo la mitad o hasta un poquito menos de la mitad con esa producción real. Pero fíjense qué importante que es, más allá que no veamos, como le decía, no veamos a nivel práctico, en la práctica, este tipo de ejercicios, pero para entender en qué nos representaría en este ejemplo que venimos trabajando en decisiones. Supongamos que hacemos un cálculo no ya predeterminado de los costos fijos de capacidad, sino los reales, que siempre son, o suelen ser más altos, ¿no? En vez de 100.000 fueron en el mes 105.000, o sea, ya todo es ex post, lo que veríamos en la contabilidad. Que el otro miramos 100.000, dividimos 10.000 y nos dio para mirar costos 10 pesos por unidad de costo fijo unitario para la parte de los costos fijos de capacidad de estructura. Acá queríamos 105.000, ya es un poco más alto, por los motivos que fuera, dividido 4.900 unidades, ya lo real, lo que produjimos, de ahí a 21,43 en vez de 10. Imagínense, y todavía tengo que agregar los costos fijos de operación y le tengo que agregar el costo variable. Imagínense, pero no importa, en esto solo, mirando esta parte sola del costo, 21,43 contra 10, más del doble. Imagínense qué diferentes serían las miradas, las decisiones, tomando como referencia un costo de 10 o tomando más del doble, ¿no? Con este ejemplo. Bueno, eso es un poco lo que está planteando y lo que propone Osorio, ¿no? Mirar, no porque nuestro costo en la contabilidad es 21,43, pero para tomar decisiones y revertir finalmente también en la realidad con las decisiones que tomemos por incorporar nuevos negocios, exportaciones, todo lo que sea precios más finitos, ¿no? Que no estén tan holgados o que hasta estén por debajo de los costos, ¿no? No del costo variable, pero sí de algunos costos fijos, como vimos en estos ejemplos que recorrimos la vez pasada. Y bueno, con estas miradas diríamos que sí esos negocios y cuando nos queremos acordar, a lo mejor realmente estamos produciendo más cerca de las 10.000 unidades. Si no, mirando estos costos de la realidad, nunca vamos a tomar decisiones que nos permitan justamente tener menos capacidad ociosa y acercarnos al mejor costo que podríamos dar, ¿no? Y bueno, después viene ya todo lo que es este ejercicio a Pirral, ¿no? Que les dije que es nada más que para que lo tengan, lo tienen también en el enunciado en la guía, pero bueno, ya les anticipé que no vamos a ver este tipo de ejercicios en la práctica. Después, para completar este tema, les voy a también compartir una mirada también gráfica, pero
pensando en servicios, ¿no? Para esto de que no se esquematicen, porque todos estos conceptos vieron que siempre se piensan y están escritos pensando en un contexto industrial, de productos, de bienes, pero son perfectamente extrapolables a un negocio que dé servicios, ¿no? Que no haya un proceso productivo. Acá este gráfico es un poco una mirada con personas, ¿no? Que muchas veces los servicios están, la capacidad está en las personas, ¿no? Imagínense, no sé, un servicio de consultoría que podríamos tener. No sé si están viendo el gráfico, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ven que acá está con personas, bien gráfico, pero supongan que tenemos acá como, no sé, tenemos un grupo de una consultora con un montón de consultores. Bueno, es un servicio. Ahora, también tenemos una capacidad máxima teórica, que a lo mejor son todos esos consultores que son los que trabajan para la consultora. Ahora, a lo mejor esa es la capacidad máxima teórica. Tenemos, no sé cuántos muñequitos hay, pero supongamos que dos sabemos que el mes que viene no van a estar disponibles porque, qué sé yo, están de vacaciones, están de licencia, lo que fuera. Bueno, para este mes que estamos analizando tenemos dos menos, que sería nuestra capacidad máxima práctica, ¿ok? Y después, por algún motivo que tiene que ver, como decíamos, de demanda, de lo que fuera, hay tres que no vamos a poder utilizar. No tenemos aplicación por los clientes que tenemos y se quedan ahí freelance esperando a que las asignemos en algún mes mejor. Y bueno, le restamos otros tres, que no es porque estén de vacaciones, que sí o sí no los podríamos tener, sino porque, bueno, decidimos no tenerlos en cuenta el mes que viene, que sería el nivel de actividad previsto. Y después nos encontramos por el motivo que sea, terminamos todavía usando uno menos porque bueno, tendremos que ver qué pasó con esa capacidad operativa, ¿no? Que hubo uno que bueno, se bajó y no estuvo yendo, aunque lo habíamos previsto que estuviera abocado a las tareas, etcétera, ¿no? Entonces, capacidad total 4, uno de operativa, perdón, eh, sí, uno de operativa y 3 anticipadas, ¿no? Porque los otros dos son de los paros normales, podríamos decir, ¿no? Para la capacidad máxima práctica. Así que bueno, una mirada más gráfica y como me gusta a mí, también siempre tratar de mostrarles o imaginar cómo sería el concepto en un contexto de servicios también, ¿no? Que muchas veces profesionalmente es lo que por ahí nos puede también ocupar, ¿no? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones de todo este tema de capacidad? No, no, por mi parte no, profe. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Entonces, de este tema es todo más teórico, nada práctico. Es más teórico. En realidad tiene un correlato práctico que lo han visto cuando hicimos las decisiones, que lo sintieron, ¿no? Más que lo vieron vieron lo importante que era, qué nivel de actividad prevista mirábamos, pero digamos, a nivel práctico, concreto de lo que les interesa a ustedes es, de esto puede aparecer un ejercicio así como está en la guía, como está pirra en el examen, la respuesta es no. Que no quiere decir que no esté implícito de alguna manera en cosas que vamos viendo, decidiendo, ¿no? Pero no así con ese nivel de enfoque y de dificultad. ¿Ok? Listo, gracias. De nada. Bueno, si no tienen preguntas de tema, damos vuelta a la página y nos metemos en el tema del trabajo práctico y las pautas. Parece que tienen más interés en eso, ¿no? Vamos para Y ahí. sí, sí. Bueno, Dale. ok. Bueno, también les voy a proyectar un Excel que lo terminé de actualizar ahora minutos antes de comenzar esta reunión, que en realidad va a ser, las pautas va a ser este archivo que les voy a subir al campus, con lo que les pueda decir de lineamientos, como les digo, en los trabajos prácticos me gusta dar pocos lineamientos, porque aparte de lo que evalúo es cómo interpretan, digamos, esas pautas y cómo toman decisiones sobre lo que no está dicho explícitamente, ¿no? Que es, como decía, cuando sean profesionales nadie les da tanta detalle de qué quieren o qué hace falta hacer. Me avisan cuando esté
compartiendo, ¿no? ¿Todavía no lo están viendo el Excel? Ahora sí. Ahí aparece, profe. Bárbaro. Ahora sí. Perfecto, bueno. Les voy contando y un poco ya lo están viendo, ¿no? No sé si ya habíamos dicho, no me acuerdo si les había anticipado el tema, pero tiene que ver con esto de las expensas. Para este primer parcial va a ser la excusa para este trabajo práctico que apliquen lo que estuvieron viendo hasta acá, que ya lo votamos a esta altura, por eso se los pide a esta altura de la cursada, todo lo que es clasificaciones de costos. ¿Okay? ¿Y por qué expensas? Bueno, porque reúne bastantes atributos que me parecen interesantes para este trabajo práctico. El primero es que está al alcance, digamos, la información está al alcance no digo de todos, porque a lo mejor algunos no viven, por supuesto, en edificios, pero si no viven en un edificio, sí tienen algún familiar, algún amigo, lo que sea, que por ahí les puede proporcionar esta información para el relevamiento. No tienen que salir que no trabajo, que no sé, algo que fuera aplicable a algo industrial, ¿no? Y después el otro que me gusta es que es un servicio también, ¿no? Esto de darle una mirada más de servicios, y encima es un servicio que parte de la dificultad que van a encontrar es que encima es sin fines de lucro, o sea, es un servicio que no tiene línea de ventas, ¿no? O sea, son costos sin un correlato en ventas, porque no se vende nada en un consorcio, en una recaudación de expensas. Entonces, bueno, ese es el lineamiento primero, ¿no? General del trabajo. Les pedí, ¿se acuerdan que fueran pensando en grupos de 5? Por un lado puede ser un montón para que no sean infinitos grupos, pero además porque les voy a pedir que cada grupo releve 5 edificios, ¿ok? La idea, aunque no tengo manera de controlarlo, pero es que cada uno aporte un edificio, ¿no? En esa lógica. Entonces, grupos de 5, y cada grupo va a tener que analizar en el trabajo práctico que van a entregar 5 edificios. Idealmente uno cada uno, pero bueno, también eso lo verán, ¿no? Si alguno tiene oportunidad de conseguir 2 y otro ninguno, bueno, eso queda en cada grupo internamente, obviamente. ¿Qué van a tener que hacer? Fíjense que ahí dice marzo, febrero y enero. 3 meses, de los cuales marzo, ya en estos días, normalmente ya las tienen que haber entregado esas liquidaciones del mes de marzo. Y obviamente febrero y enero ya están sobradamente hasta pagadas, ¿no? Pero el mes de marzo, si no las tienen en los edificios que podrían llegar a acceder, ya en estos días lo deberían estar entregándose y venciendo. ¿Ok? Porque van a ser mes de vengado, llamándole técnicamente, ¿no? Es decir, no por fecha de pago de que venzan las expensas, sino por la fecha de referencia que están liquidándose. ¿Ok? Entonces va a ser marzo, el mes que terminó, que sería esperable que venza en este mes de abril, pero por fecha de la liquidación de los costos que estén incluidos, febrero y enero, ¿ok? Esos 3 meses. Lo que más tiempo les va a llevar para este trabajo práctico, por ahí es conseguir la información, ¿no? Por eso, con bastante tiempo, les quiero ya dar las pautas. Acuérdense que fijamos la entrega por mail el 8 de mayo, ¿no? O sea, tienen todavía prácticamente un mes por delante, porque después realmente es ya esta planilla que es para vaciar eso que vayan, digamos, buscando y obteniendo, lo van a tener del archivo que les voy a compartir, o sea, no van a tener que desarrollar nada puntual para eso. Sí van a tener que hacer un análisis sobre ese material, que va a ser un Word, haciendo algún análisis justamente hacia dónde vamos con el análisis, que son aplicando clasificaciones de costos que hayamos visto o que hayan leído, ¿no es cierto?
extensión del trabajo que me van a tener que enviar acuérdense que es un mail por grupo, que en el cuerpo del mail, con plazo de esa fecha que acabamos de mencionar, pongan en orden, digamos, decreciente por número de registro, apellido y nombre, y bueno, más allá que también obviamente esté en la carátula y todo lo que tiene un trabajo práctico universitario, ni se los tengo que decir, ¿no? Carátula, bibliografía, quiénes son los integrantes, ese tipo de cosas. Pero de contenido en sí, yo no les voy a poner un máximo, pero sí un mínimo, que sería de contenido puro, 6 páginas. ¿Ok? ¿Por qué estoy poniendo ese contenido como mínimo? Imaginando, es parte de lo que les voy a dejar a cada uno cada grupo que lo piense como lo quiera hacer, pero si el abordaje lo quieren hacer analizando edificio por edificio, como mínimo que sea una página por edificio, atravesando las diferentes clasificaciones de costo que puedan elegir para el análisis cada grupo, y después una última que sería la sexta, como de algún análisis conjunto de todo lo que relevaron de todos los edificios. ¿Ok? Estoy diciendo mínimo, por supuesto que puede ser más, pero me parece que es lo mínimo mínimo, ¿no? Eso en cuanto al contenido. ¿Qué van a tener que analizar? Bueno, clasificaciones, ¿no? De extrapolar también clasificaciones que vieron, como mínimo yo diría que eso, 3, ¿no? 3, 4. Me parece que variabilidad, direccionalidad, que son las que más para tomar decisiones, está bueno para que las tengan, pero pueden ser también otras, no quiero limitarlos o sea, ni que tengan que ser exclusivamente esas, ¿no? Pero son obviamente las que por ahí pensaría primero, ¿no? Bueno, una vez que tengan la información, van a tener que pensar cómo analizan bajo esas ópticas de diferentes clasificaciones los diferentes costos, ¿no? Y los diferentes edificios, que como les decía, también puede ser que no hagan un análisis edificio por edificio y dediquen esas 6 páginas como mínimo más a ir haciendo transversalmente el análisis por cada clasificación de cada edificio, ¿no? Es decir, bueno, por costo, variabilidad, encontramos esto y comparamos y van haciéndolo así y ocupan esas 6 páginas mínimo más de esa manera. Digo, eso también puede ser un enfoque. Eso queda a criterio de cada grupo, ¿no? ¿Qué me van a entregar por mail? Entonces es el mail en el cuerpo del mail. Acuérdense, pues siempre aclaro mucho esto y después me encuentro con mail con el cuerpo vacío, que no ponen quiénes son los integrantes, o que dicen, no, pues estaba en la carátula. Bueno, son pocas pautas, pero las pocas que hay, traten de recordarlas o de anotarlas y considerarlas, ¿no? Bueno, la extensión ya dijimos de trabajo puro como mínimo 6 páginas. 5 edificios relevados. Con lo cual, cada uno de estos archivos que ahora vamos a revisar van a tener que estar enviando un Excel por edificio. ¿Ok? Que a su vez va a tener 3 meses, ¿no? O sea, lo que tienen que salir a buscar es expensas de marzo, febrero y enero de este año, cada uno, o no sé, como 5 por grupo, y después, que va a ser lo menos complicado, es vaciarlas, ¿no? A estos formatos, ¿no es cierto? Entonces van a tener finalmente 5 archivos de Excel, o sea, en ese mail que van a mandar, que además en el cuerpo del mail quiénes son los integrantes, van a adjuntar 5 archivos de Excel, así como está, sin shipearlos, nada, ¿eh? Por eso para ustedes les parece mejor y para mí es más complicado, ¿no? 5 archivos de Excel, uno por edificio, y un Word que va a ser donde tengan el trabajo en sí, ¿no? Que va a ser justamente, bueno, la carátula, el desarrollo de esas 6 páginas mínimo, la bibliografía, bueno, los anexos, lo que quisieran agregar, ¿ok? Y esto sí puede llegar a ser sipeado si lo consideran muy pesado, pero yo les recomiendo que escaneen en baja resolución y en PDF, que es lo que hacen los archivos de imágenes más livianos. Van a tener que adjuntar también
la hoja de liquidación de las expensas para que sea realmente un dato real y que no estuvieran poniendo datos al aire, ¿no? Y imaginándolos. Entonces, de esas 3 meses, que van a ser 3 hojas generalmente, ¿no? De cada edificio, por 5, 15, o sea, 15 páginas escaneadas, también me las tienen que adjuntar en el trabajo. O sea, de esas 15, hay alguno que tenga más de una página, pero digo, para que se entienda con un ejemplo, ¿no? De los 5 edificios, por 3 páginas que den el sustento a los 3 meses relevados, 15 más los 5 Excel 20, más el Word 21 archivos. ¿Ok? Es un Yahoo, así que hasta 20 megas pasan, ¿no? Históricamente no he encontrado problemas, salvo que, como le digo, ¿no? No saquen fotos porque salen en resolución muy alta, ya que tienen tiempo, busquen la manera de escanearlo lo más liviano posible, ¿no? En esas páginas. Y no, eso es importante, no sé si están familiarizados con habitualmente cómo son las liquidaciones de despensas, pero por ahí tienen muchas páginas. No escaneen la página, inclusive hasta por confidencialidad, la página que dice quién vive en cada edificio y cuánto tiene que pagar cada uno. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es el global. ¿Qué gastos tuvo el edificio? Que es una hoja de liquidación que está esto, que es un poco lo que van a transcribir también acá, ¿no? Los gastos conceptualmente del edificio, sin importar el prorrateo ni cuánto paga cada uno. Eso ni me interesa, ni lo necesitan, ni lo quiero escaneado. ¿Ok? Por eso les digo que no debería ser una por ahí, exagerando, 2 páginas en algún edificio de esa parte de la liquidación de lo que se reparte para lo que reparten de despensa, porque tiene otras cosas que me interesan, o eso, la hoja que transcribe en la asamblea, no sé. Cualquier otra cosa ni interesa, ni hace falta, ni la quiero escaneada para que esté haciendo un volumen necesario. Y la transcripción, ¿cómo va a ser? De este archivo que les voy a compartir, que acá les estoy compartiendo en pantalla ahora. Bueno, les voy a mostrar con un mes, pero los demás son iguales, ¿no? Imaginemos el último mes, marzo. Esto sí, el único dato que le falta, pero que lo tienen que publicar, si no es esta semana, en la que viene, el INDEC, es la inflación. Acá ya está previsto, supongamos que va a ser, no quiero ser agorero, ¿no? Pero supongamos que sea 5,6% lo que publican, bueno, ahí pone ya está con formato, ¿ven? Entonces, febrero ya sí se publicó, no me acuerdo si fue 4,9, bueno, ustedes después lo revisan y lo agregan el dato oficial del INDEC, y la inflación de enero, ahí le agregan la que haya sido, ¿no? Entonces, obviamente esto lo borro, lo ponen ustedes, pero ya les anticipo que el dato de marzo todavía no está publicado por el INDEC, es uno de esos que sale en la noticia cuando se publica, siempre suele ser mediados del mes siguiente al que se está relevando, ¿no? O sea que, bueno, ahora justo se atraviesa Semana Santa, por eso le digo, o es esta semana, miércoles, o por ahí si no, como es Semana Santa, capaz que principio de la otra semana. ¿Ok? Todo lo que está en amarillo tiene que completar en principio. Código postal del edificio, ¿esto por qué es? Vieron que los 4 números nada más, vieron que está el alfanumérico. Entonces, no sé, 1425. Bueno, ponen ahí ese código postal. Esto también es para zonificar un poco estadísticamente, ¿no? También les decía, si quieren borrar para lo que van a escanear, porque no, ¿sabes qué? Yo le dije que es universitario, pero le da cosa, que no sé, que se sepa que cuánto estamos pagando de despensa, cuánto, no sé. La parte importante es le borran en la dirección del edificio, le borran donde haya nombres, es lo que menos nos importa, ¿no? Así que, pero sí está bueno para una mirada estadística o de interpretación, por ahí la zonificación que te da un poco el código postal, ¿no? Periodo ya está, ya lo actualicé, marzo en este caso, febrero o enero en las otras hojas. Y después esto en amarillo que tiene varios rubros, ¿ven? 10 rubros y un total. Todo lo que está en total ya está totalizado, el mismo Excel ya lo está formulado para que lo haga automático, ¿ok? Y lo que esté en amarillo, acá sí tómenlo solamente como una referencia. Ven que acá dice, primer concepto, sueldos y cargas sociales, dice sueldo neto, decreto no sé cuánto, suplente, otros conceptos, aporte y contribuciones. El 2, servicios públicos, edificio de consumo de tal fecha a tal fecha, factura número tanto. Esto nada más se los dejo como para ayudarlos un poco más a identificar un ejemplo de lo que podría llegar a ir
ahí, pero ustedes pongan lo que encuentren en la liquidación, ¿ok? No se traben con esto ni esperen a preguntar cómo hacen porque no encontré donde dice decreto 1347/03. Capaz que no se lo liquida, no existe más, ¿se dan cuenta? Pongan lo que dice el rubro. Donde encuentren el rubro de la liquidación, sueldos y cargas sociales, transcriben, y lo van llenando. Pero, y así con cualquiera, ¿no? De estos rubros. Ahora sí es importante lo siguiente, que no agreguen ni quiten renglones o columnas de este formato que también de que les voy a compartir. ¿Por qué es esto? Porque también se utiliza con fines estadísticos consolidados. Este trabajo que a nivel cátedra lo venimos pidiendo hace ya varios años, con lo cual en algún momento puede surgir, como les digo, a nivel de dar respuestas consolidadas a inquietudes que por ahí como universidad podríamos llegar a dar información que siempre se habla en los medios, ¿no? Que cara están las expensas y todo muy en el aire, sin mucha información. Bueno, también una idea a nivel cátedra sería poder dar información más dura, ¿no? De todos estos temas que son de interés público también. Entonces, para esa consolidación, imagínense si cada uno le queda cómodo agregar un renglón, agregar una columna por cómo lo tiene planteado, después es mucho más difícil consolidar muchas planillas que si sabés que están siempre, cada dato está, sobre todo a nivel totales, en un determinado lugar, ¿no? De la planilla. Entonces, esa es la idea, acuérdensela, se los explico para que entiendan por qué, no es caprichoso. Entonces, no agreguen ni quiten columnas, renglones. ¿Ok? Entonces te dirán, uy, ¿qué pasa si, me estoy anticipando a preguntas o inquietudes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo, pues justo en mi consorcio hay dos encargados y ponen el recibo de sueldo de los dos y son como 20 líneas, no alcanza? No agreguen líneas, resuman, ¿ok? Si lo importante no es el detalle de lo que pongan en cada rubro, sino más bien el rubro a nivel global, ¿se dan cuenta? Entonces, eh, utilicen la capacidad de síntesis y el criterio para decir, bueno, qué sé yo, lo importante es, tengo dos encargados y pondré sueldo neto fulano de tal y Pepito de tal y a lo mejor nada más pongo todas las aportes y contribuciones en un solo número y me va a dar el total, ¿se dan cuenta? En un global que en vez de poner u otros conceptos lo pongo todo lo demás, o sea, busquen el resumen para que obviamente sí en el total de rubro quede lo que fue el total del rubro de ese mes de lo que están relevando, pero la integración en sí utilicen la capacidad de resumen si es que en algún caso se excede del espacio Profe, que hay disponible. Sí, por ejemplo, ¿no? De todo eso que está en amarillo, sueldo neto, decreto suplente, otros conceptos. Pone, por ejemplo, usamos la mitad. La otra borren. mitad la dejamos todo en cero. No, no, claro, borren, es nada más que un ejemplo, ¿no? Borren el resto, sí, tal cual. No, o sea, no borramos, lo dejamos en cero y listo. No, no, me O- refiero a que borren esto que está acá, que dice otros conceptos, es un ejemplo, pero no pasa nada si lo dejan, ¿no? Pero digo, lo que no usen de los renglones que están en amarillo, no eliminarle el renglón, ¿eh? Borrar esto, me digo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. dejen lo que usan nada más para que quede más prolijo, nada más, ¿no? Tampoco pasa nada si dejan así los otros conceptos o algo así, que está nada más que como ejemplo de que va texto ahí, ¿no? Si lo usaran. Bueno, listo. Lo mismo acá, ven que dice factura, suele ser así, que diga el periodo de la factura. Si no tienen ese dato, no lo ponen lo que diga la liquidación, ¿ok? Nada más puede ser que si se extiende más de lo que son estos renglones, traten de resumir. Y otra cosa que puede pasar es, si algo no está, este formato no es caprichoso, sino que es el que casi obliga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los administradores de consorcio matriculados. Que de paso a veces uno se da cuenta de alguno que no está haciendo la cosa bien, ¿no? De chapa de estos análisis. Pero si llevan apegados, este es un software que provee el mismo gobierno de la ciudad y está taxativamente establecido con estos rubros, así como está y con estos números, código de cargas sociales, servicios públicos, abono de servicios, que más o menos igual es lo que puede llegar a haber en un consorcio, ¿no? Mantenimiento de partes comunes, trabajos en unidades, gastos bancarios, gastos de limpieza, gastos de administración, seguros y otros. El otros, si bien es un rubro que lo van a encontrar muchas veces así como otros, y ahí pondrán lo que dice ese rubro, de acuerdo a la liquidación que tengan, si tienen ese rubro con algún dato, pero si no,
si aparece con otro formato la expensa que consigan, que les puede pasar porque sea otra jurisdicción o como les digo, porque no estén apegados a este formato que deberían usar los administradores, ahí también volvemos a lo mismo, utilicen el criterio de ustedes para no agregar ni sacar cosas. Entonces, si está con otro formato, vean el concepto y bueno, si lo que pusieron tiene que ver con sueldo y cargas sociales, y bueno, pónganlo en este rubro. Si tiene que ver con servicios, pues apéguense al rubro, que es lo que más por ahí van a terminar analizando, ¿se dan cuenta? Conceptualmente, más allá de cómo está el formato de la expensa que haya llegado a sus manos, ¿ok? El otro también, si a más allá que por ahí estén usando concretamente ese rubro, si hay una liquidación que viene con un formato distinto y encuentran un rubro que no lo encuentran que se pueda representar en cualquiera de estos conceptos, y bueno, lo meten en otros, ¿ok? Pero el criterio es, en principio, transcribir por lo menos a nivel rubros lo que diga la liquidación, aun si está mal, porque van a encontrarse también con chiste, puso, no sé, puso en gasto de administración y para mí es un gasto de limpieza. Bueno, si lo puso en gasto de administración, pongan el gasto de administración, de última, hasta poder hacer un análisis que hagan en la parte analítica de por qué les dio algún desvío con respecto a otros edificios, qué sé yo, pero para no complicarse la vida, transcriban en principio lo que dice la liquidación, que también de esa después van a tener que mandar digamos, el sustento, ¿no? El respaldo de la liquidación propiamente dicha. Y después pueden comprobarlo, ¿no? Tanto a nivel rubros como sobre todo, porque pueden haber hecho algún cambio ahí forzoso, pero total, y bueno, que sea lo que dice la liquidación, es una comprobación que tienen que hacer, ¿no? Y después, las columnas estas de A y B y C, fíjense que dice gastos A, gastos B y gastos C, también es la propuesta de este modelo del gobierno de la ciudad, pero si no lo tienen así, por ahí algunos administradores muchas veces lo ponen como ordinarias y extraordinarias, una clasificación que hacen habitual. Bueno, las A son las más comunes, que son las comunes u ordinarias, ¿ok? Si llegan a encontrar, ante la duda lo ponen en A. Las B suele estar destinado conceptualmente a las que son extraordinarias, ¿ok? Y las C a veces no existen, pero digamos, conceptualmente es como para tener otra calificación que no sea ni ordinaria ni extraordinaria. Suele usarse, esto ya no es tan taxativo, para cuando hay algún gasto que es como después asignable directamente a alguna unidad, ¿vieron? Por ahí para una situación en particular que no se tenga que prorratear, sino que va a una unidad en específico, o cuando tienen locales, ¿no? Entonces, es como, bueno, un rubro más que se deja, pero es muy raro de usar, ¿no? Salvo que ustedes lo tengan, también, no se frenen ante la duda, casi siempre va a ser A y B si es extraordinaria, o algo así, o obviamente si no está ya puesto así como A, B y C, ¿no? En las liquidaciones que tengan y transcriban. Y después van a ver que es lo mismo los otros meses, ¿no? Nada más cambia el mes y obviamente va a cambiar en ustedes la información. Y totales trimestrales, fíjense que está todo sin amarillo porque está todo ya sumado a nivel rubro, que es lo que finalmente más nos interesa mirar. ¿Ven? De los tipos de gastos, el total del mes y el promedio. Inclusive, por si quieren mirar promedios de los 3 meses relevados, ya está calculado dividido 3 el total de todos, de cada uno de los rubros y el total, ¿no? Sería el promedio de expensas del trimestre, del edificio en este caso, ¿no? Así que bueno, después que tienen eso, bueno, ya queden en ustedes, ya valiéndose de clasificaciones de costos que elijan, qué análisis hacen. Por ejemplo, es interesante el tema de unidad de costeo, ¿no? En un consorcio, unidad de costo, para directo, indirecto, o la variabilidad, interesante. La inflación lo pongo mucho para la variabilidad, ¿no? Muchas veces uno parece que es tanto un costo variable, y acuérdense que la inflación no lo hace variable. Por ahí, viendo el coeficiente de inflación, uno puede asumir que muchos de costos fijos, si variaron, por ahí tienen alguna correlación más con un tema inflacionario, ¿no? Pero también es un dato que me parece que puede servir, sobre todo en Argentina, pero bueno, están ustedes también usarlo o no, ¿no? Y cómo lo usan. Y no mucho más. No hay muchas más pautas que quiera y que creo que haya que considerar. Profe,
Sí. En la cuarta hoja esa de totales trimestre, ¿puede volver a explicar qué hay que hacer en esa? No, no hay que hacer nada, es como, hice por ustedes algo que pueden usarlo o no, pero es, digamos, la estadística trimestre, digamos, de todo el trimestre relevado y en promedio, como son 3 meses, promedio mensual, ¿no? Por rubro y el total del edificio, ¿no? Así, si van a la línea de abajo de todo. Pero bueno, como les Ah, digo, ok. pueden o no mirar esto, ¿no? Es un poco como un resumen de lo que termina reflejando el edificio en los meses relevados, ¿no? Pero eh, no digo que necesariamente tengan que mirar esto, pero bueno, creo que puede ayudar y ya lo tienen con fórmulas como para que les salga automático, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces es más bien optativo. Por otro lado, en cuanto al Word, entonces bastante de libre albedrío, más o menos cómo encarar el trabajo Ah, y clasificarlo y eso. sí. O sea, ¿qué clasificaciones usen? Les di si el mínimo digamos, de extensión. Y después asuman cosas, como les digo, ¿no? O sea, no se traben, estén esperando a una pregunta, ni manden mail. O sea, parte de lo que se evalúa es la capacidad de resolución ante un encargo, ¿no? Entonces, en este caso el encargo es este, y bueno, para el resultado del trabajo pedido, si tienen que asumir cosas, las asumirán, las explicarán en el trabajo desarrollado, ¿no? Por qué eligieron las clasificaciones que eligieron, qué conclusiones llegaron, qué cosas les llaman la atención, qué cosas pueden estar sesgando el análisis. Pero todo esto que les digo es puramente enunciativo, no taxativo para nada, ¿no? O sea, sí que sea clasificaciones de costos, los 5 edificios, los 5 participantes, porque también si son 4, igual van a tener que ser 5 edificios, se los voy anticipando, 3. Así que con esto que les decía, que vayan armando grupos de 5, sigan viendo si todavía tienen dudas y si todavía quedan grupos así que vean internamente ustedes, que para eso sé que son rápidos con los grupos de WhatsApp y demás, pero si ven que sigue habiendo, después de haber agotado grupos de 5, hay todavía algún grupo de 4 y algún colgado que todavía no se pueda integrar, bueno, me lo plantean y lo terminamos de resolver por excepción los casos que pudiera haber el próximo lunes, ¿ok? Para que ya les quede tiempo todavía con los grupos ya todos totalmente consolidados, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. El lunes que viene, si me lo plantean, yo si no, capaz ni me acuerdo, ¿no? Pero ese sería como el espacio último para terminar de resolver el tema de las configuraciones de los grupos, ¿ok? Profe, una Perfecto, profe. pregunta. ¿La clasificación de los costos se hace en el Excel o en el Word? No, en Word. El Excel En el Word. no tienen que tocar nada más que transcribir esas hojas de liquidaciones de las expensas que consigan. Ok, Sí, va a ser, me imagino que va a ser la materia prima de ustedes para el análisis, ¿no? Pero digo, no. Por eso le digo, está muy simplificado. Después me van a tener que mandar, pero nada más que con la información transcripta de esas liquidaciones, ¿no? O sea, el trabajo medular va a ser el Word con el análisis que hagan sobre ese relevamiento, ¿no? ¿Alguna otra duda? Profe, Pregunta. sí, ¿el Word tiene que tener algún formato en especial? ¿Algún tipo de letra, tamaño? No, también lo dejo, digamos, se entiende, ¿no? Que espero que sea no más que, o sea, para esto de las 6 páginas que no me pongan tamaño 20, ¿no? Para completar las 6 páginas, ¿no? O sea, me parece que a esta altura estar diciéndole así muy puntillosamente Arial 12 con interlineado sencillo y título tanto, se entiende, que sea algo lógico y que no se pueda leer, pero también que no parezca que están ocupando el lugar que ya de por sí me parece igual que 6 páginas, me parece que es un mínimo, ¿no? Ustedes mismos creo que cuando lo empiecen a hacer se van a dar cuenta que por ahí tienen que hacer más de 6, ¿no? Pero me parece como el súper mínimo esperable, ¿no? Tampoco voy a corregir, esto también lo quiero decir, ¿eh?
no es que voy a valorar especialmente que hagan más páginas, tampoco el otro extremo que para decir mando y también me molesta, ¿no? Que estén transcribiendo bibliografía, no me interesa eso, ¿no? Me interesa la aplicación a lo que están analizando, ¿no? Que me manden, en vez de 6 me manden 12 páginas, pero 6 son de transcribir clasificaciones de costo de cosas conceptuales teóricas. Ni me interesa eso, ¿no? Va a hacer perder el tiempo y la atención en algo que no vale la pena. Por supuesto, estamos hablando de el aterrizaje. Pueden poner alguna cosita muy introductoria de algo, pero muy poquito, ¿no? Muy relacional, básico, si quieren, pero no que ocupe espacio temas que teóricos que ya sabemos, ¿no? O sea, no suman nada. Esto un poco no es la pregunta puntual, pero bueno, atándolo con esto de que no sé, una especulación que no les dé un tamaño de letra ni nada, pero obviamente que sea algo normal, ¿no? Tamaño 10, 12, interlineado sencillo, que no sea fuera de los cánones habituales. Acuérdense mucho, esto no me lo preguntan, pero es una duda que por ahí ahora no la tienen y la van a tener, sobre todo cuando le pidan, si le tienen que pedir a alguien, por ahí si son de ustedes mismos que ven un edificio, bueno, lo tienen simplificado, pero a lo mejor tienen que recurrir a alguien que les dé esta información. Y la primera pregunta, del otro lado no saben si le dicen por devengado, chino básico, ¿no? Entonces, acuérdense esto, que estos 3 meses es importante, porque después cuando analizan, van a analizar peras con manzanas. Si en un edificio analizaron por fecha de lo que venció en marzo y en otro por la fecha de los conceptos que están liquidados, o sea, el criterio es muy importante, que sea, para el pedido que no sea confuso, es los gastos de marzo que vencieron en abril, eso es lo que es el último mes, que debe estar, o está venciendo en estos días, pero ya debe estar, me imagino, en casi todos los edificios repartido, por eso a esta altura del pedido y no antes, consiguiendo también con el dato del INDEC de la inflación de marzo, que también, si no estaba, a estar como mucho después de Semana Santa, a principio de la semana que viene. Febrero, obviamente ya está, pero también es lo de febrero que seguramente venció y tuvieron que pagar en marzo, y enero lo que venció y tuvieron que pagar durante el mes de febrero. ¿Okay? Esto tenganlo muy en cuenta, sobre todo para traducir y que si tienen que buscar la información sea la correcta y la vacíen también correctamente, ¿no? Acá no hay, fíjense, nada, por ejemplo, en lo que son sueldos, que es una de las cosas más importantes, si tienen algún tipo de sueldo de encargados, justo es un mes que ya no hay, puede haber algo de vacaciones que sesgue un poquito, es algo distinto, digamos, a lo habitual, pero no lo que es aguinaldo, ¿no? Que es en junio y diciembre, eso pega fuerte, pero bueno, en estos 3 meses no debería ser parte de algún salto raro y distinto, ¿no? Que el relevamiento no lo incluye. Profe, una consulta. Sí. Tal vez es una pregunta tonta, pero ¿mínimo de pisos tiene que tener? O, por ejemplo, yo vivo en un monolog que es planta baja y 2 pisos más. No tiene que tener mínimo. Es una buena pregunta. Sí que sea expensas, que como mínimo tiene que ser un régimen así de propiedad horizontal que tenga, por supuesto, más de uno, que no sea una casa, ¿no? Que no hay ninguna expensa, pero mínimo no. Puede ser inclusive también de tipo de que sea un barrio privado o tipo country. Te decía el formato de expensa, por supuesto ahí no va a ser Ciudad de Buenos Aires, pero le dije que tampoco es el formato que le va a facilitar, pero no necesariamente tiene que ser con este formato y de capital, ¿no? Así que en ese sentido no una limitación. Dale, perfecto. Bueno, ya estamos más o menos en horario. No sé igual si tienen alguna otra duda, pregunta. Profe, yo tengo una consulta. Yo vivo en provincia. ¿Vale también el consorcio de...? Porque escuché que Sí. hablaste de... O sea, listo. seguramente ahí, aunque estén apegados a la normativa, no va a tener este formato que van a terminar vaciando que estoy mostrando, pero vale igual, vas a tener que, bueno, asimilarlo a este formato con los conceptos, pero sí vale. Dale, genial, muchas gracias.
No, de nada. ¿Algo más? A ver si los puedo liberar aunque sea un par de minutitos antes. ¿Profe, va a subir el PowerPoint que usamos hoy y las semanas anteriores? Sí, sí. No les digo cuándo, no se confíen en eso porque es una chapa de lo que van haciendo en clase y tomando apuntes en clase, pero sí, en algún momento lo voy a subir. Lo que les voy a subir ya, porque el otro quiero ser más ordenado y bueno, y como ya les anticipé, tiene su vuelta, ¿no? Para ya llevar un orden, un esquema a todo lo que les voy a ir subiendo a lo largo del curso. Pero en esto en particular, si ya ahora mismo terminando la clase, lo primero que hago es ir al campus y subirles este formato de Excel. Capaz se lo subo en la parte de práctica, ¿no? Para no mezclar con lo teórico. Pues no hay así como si hay un lugar de cronograma, pero bueno, de trabajos prácticos no hay como una sección especial. Bueno, último, por mi lado, recordarles entonces que si bien nos vamos a volver a ver el miércoles, de vuelta tienen conmigo, ya a nivel presencial, y el jueves es feriado, Semana Santa, y después el lunes de vuelta tienen conmigo virtual, así que va a ser la instancia para, así ahí sí tienen bastante tiempo y toda la Semana Santa para terminar de organizarse a nivel, inclusive les recomiendo a nivel del curso, ¿no? Que no quede así como grupos con números diferentes en principio a 5, y si no, bueno, los resolvemos justamente en clase, si me plantean los casos particular, el próximo lunes, en la próxima virtual, ¿ok? Y después van a tener, les digo, ahí sí va a ser la última instancia, pero después tiene una seguidilla, así como tuvieron una buena seguidilla de teoría, de acá el lunes que viene, después vieron que tienen como 5 clases prácticas seguidas, ¿no? Y después ya estamos prácticamente en la fecha de entrega, así que bueno, no va a haber muchas instancias más, ¿ok? Bueno, les agradezco. Ahora les estoy subiendo a corto y les subo este archivo ahí al campus. Y bueno, y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, por allá, por la facultad. Dale, profe. Hasta luego. Hasta el Chao, profe, miércoles. gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe, hasta el miércoles. Hasta luego.